Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día, la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Que el Señor te bendiga a ti, a toda tu familia en el día de hoy, bendiga tu vida, tu casa, tu hogar. Que el Señor te llene de ricas y abundantes bendiciones en el día de hoy. Es una bendición para mí llegar a ustedes a través de esta plataforma Excelencia Cristiana, la cual nos permite el Señor ministrar, ser parte de ella. Soy un bienaventurado, soy un bendecido por ser parte de este proyecto tan hermoso al cual Dios me ha conectado a través de una voluntad especial, a través de su propósito, su proyecto, a través de un plan. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es grande. Confiemos cada día más en el Señor. Animémonos cada día a acercarnos a la presencia del Señor, acercarnos a su presencia, a su espíritu, a conocer un día más del Señor. Hoy es un día especial para nosotros. Ustedes vieron el título del tema. Vieron el tema que vamos a tratar. Vamos a tratar acerca de los sueños y su significado en el mundo espiritual. El significado de los sueños en el mundo espiritual. ¿Cómo conozco cuál es el propósito de mi sueño? Cuando sé que es un sueño de Dios, cuando sé que un sueño es humano, cuando identifico que mi sueño es un sueño que está siendo influenciado por espíritu y cuando mi sueño es una profecía o una palabra o un consejo de Dios. Esos son interrogantes que se nacen y que están dentro de las personas y las personas constantemente viven batallando con eso, viven con esa idea y viven librando esa lucha en su mente respecto a lo que están soñando. Vemos que el día de hoy quiero compartirles a ustedes acerca de los sueños, el mundo espiritual y los sueños, este tema que es tan poderoso para ustedes, el mundo espiritual y los sueños y el significado. Durante mucho tiempo se le ha restado importancia a lo que es los sueños. Para muchas personas los sueños tienen un significado, una connotación muy normal y algunas personas han normalizado el tema de los sueños. Han querido normalizar toda la temática de lo que es el sueño, del significado de ellos, de su importancia en la iglesia, de cómo los sueños han sido de forma importante, han trazado destinos. Creo que a la luz de mi entendimiento, el sueño es una manera de Dios revelarnos su propósito, revelarnos un plan, revelarnos un proyecto, revelarnos una idea. Es la manera de Dios ministrarnos algo en nuestra vida. Los sueños son la manera en la que Dios se nos revela. Los sueños son la manera en la que Dios se revela al hombre, al creyente y al no creyente, al cristiano y al no cristiano. Dios se les revela a través de sueños, les habla, se les aparece. Es Dios tan grande, tan poderoso, que utiliza sus recursos para poder acercarnos a Él, para poder hacernos cada día más cercanos a la presencia de Dios. Quiero compartir con ustedes acerca de lo que tiene que ver con los sueños, y la Biblia habla de muchos hombres de Dios que tuvieron sueño. La Biblia respalda los sueños, la respalda de manera esencial. La Biblia respalda los sueños. La palabra de Dios de manera enfática respalda los sueños en toda la Biblia. Cuando nosotros hablamos de sueños, hablamos del momento en el que el hombre descansa, cuando el hombre entra en reposo, cuando el cuerpo del hombre entra en reposo. Los sueños muchas veces serán el reflejo de lo vivido en el día a día. Hay sueños, hay déjà vu, ¿verdad? Hay sueños que son pesadillas, hay sueños que son sueños proféticos, hay sueños comunes y corrientes que simplemente son el reflejo de lo que vivimos en el día. Pero hay sueños que son revelaciones de Dios, son maneras de las cuales Dios quiere hablarnos, revelarnos un plan o un propósito. No podemos ignorar los sueños, no podemos ignorar esa herramienta poderosa que Dios utiliza para hablarnos en la Biblia, hablarnos a nuestros corazones, ministrarnos a nosotros. Escuchaba un siervo de Dios que decía que Dios va hablando a la gente por niveles. Dios va hablándole a los siervos por niveles y él especificaba de los niveles en los cuales Dios te va hablando. Y el primer nivel en que Dios le va hablando a la gente es a través de los sueños, porque es el primer nivel, es el más sencillo, es el más común en el cual Dios le habla a los hombres. Por eso mucha gente
tiene muchos sueños constantemente. Tiene sueños y vive soñando y está viviendo lo que es una constante de sueños que llegan a su vida. Y a veces la gente, cuando no tiene la interpretación de los sueños, eso le causa confusión, le causa batalla. Cuando no tiene la interpretación de los sueños, eso le causa una lucha, porque a veces uno se siente confundido al no saber el significado de un sueño, el significado de lo que estamos soñando, y por ende eso nos perturba y nos crea una batalla. Uno de los primeros personajes que tuvo un sueño, y voy a explicar el sueño y el porqué del sueño y por qué el significado de ese sueño que tuvo este hombre. Y de estos personajes, el primero que puedo utilizarle a ustedes fue Abimelech. Abimelech, dice la palabra de Dios, que Abraham llega a Egipto. Cuando Abraham llega a Egipto, Abraham llega con Sara. Entonces Abraham tiene un miedo porque Sara es muy hermosa, Sara es muy bella. Sara es una mujer, Sarai en aquel momento es una mujer muy bella, muy hermosa. Y cuando Abraham llega a Egipto, dice la palabra que tuvo miedo y le dijo a todo el mundo para que no lo mataran. Empezó a esparcir la idea de que esa era su hermana. Verdaderamente eran hermanos de cierta manera, y es donde la gente dice no, porque Abraham mintió. Bueno, es una media mentira, media verdad, pero mintió y dice que él le dijo que era su hermana. Entonces el faraón en aquel día, en aquel momento, entonces la tomó y la tomó para él, y dice que estaba con ella en su alcoba. Y esa noche él está durmiendo, y mientras está dormido Dios le habla y se le aparece y le dice: no te atrevas a tomar a esa mujer porque esa mujer es casada, no te atrevas a tocarla porque es casada. Mire cómo Dios, de una manera tan sencilla, a un hombre que no le conoce, a un hombre que no conoce a Dios, a un hombre que no tiene conocimiento de Dios, Dios se le mete en los sueños y detiene. O sea, la primera etapa de los sueños son los sueños de advertencia, los sueños para advertir, son los sueños que más Dios utiliza para advertir. Es una área de Dios para hablar a la gente, los sueños para advertir. Vemos que Dios le dice: no te atrevas a tocarla porque la mujer es casada. Se levantó el rey, mandó a llamar a Abraham, le dijo: ¿por qué tú me mentiste? Tú me dijiste que era tu hermana, y yo tuve un sueño anoche que no me atreviera a tocar a esa mujer porque la mujer era casada, porque tenía a su esposo. O sea, vemos cómo Dios en algo tan simple, tan sencillo, interfiere, se le introduce en el sueño a este hombre, perturba su sueño, le sacude el sueño en su madrugada, y de esa manera le advierte para que no cometa un mal, le advierte para que no cometa un pecado. Los sueños muchas veces serán advertencia, los sueños en la mayoría de los casos serán advertencia. Para soñar, por eso hay mucha gente que sueña, para soñar no hay que tener un nivel de oración, de revelación profunda, de ser un tipo de cristiano, de los que más oran, de los que más buscan a Dios. Para tener un sueño o recibir un sueño de parte de Dios, simplemente tiene que haber una circunstancia en la que Dios tenga que hablarnos a través de los sueños, en la que Dios tenga que introducirse en un sueño y hablarnos y comunicarnos un propósito, un proyecto o un plan. Esa es una de esas maneras en la que Dios viene hablando a los hombres. Se introduce ahí y empieza a hablarle. Y le habla a este hombre y le advierte, le proyecta una situación, le proyecta un problema que le va a ocurrir, y lo detiene de fallar, lo detiene de entrar en una situación. Mire, Dios siempre está constantemente interactuando con el ser humano. La gente que dice que Dios no habla tanto está equivocada, porque es que Dios constantemente está interactuando. Dios siempre ha estado al pendiente de su creación. Dios, por generación en generación, de tiempo en tiempo, de ocasión en ocasión, ha estado hablando con los hombres, ministrándole, hablando con los seres humanos, ministrándole su palabra, advirtiéndole, hablándole de las cosas que pueden pasar, cuidándolo por acá, por allá. Dice la palabra en el libro de Job: de una o dos maneras habla Dios al hombre: por visión y por sueño. Cuando el sueño cae sobre los hombres y se adormecen sus ojos, entonces Dios viene y habla con el hombre. Vemos que este es el primer hombre, el que tiene sueño, el que tiene un sueño de parte de Dios, y ese sueño era una advertencia. El primer hombre que sueña, el primer hombre en tener un sueño es este hombre. Hay otro sueño
que aparece, y esa es el sueño que tiene Jacob. Jacob, cuando sale corriendo de su hermano Esaú por haberle robado la primogenitura, Jacob sale huyendo, está turbado, está cansado, está atribulado, está muy angustiado porque ha hecho mal, teme por su vida. Su hermano lo amenazó de muerte y Jacob no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que le depara. Dice que llegó a un tal lugar, o sea, este tal lugar, lo que significa que Jacob no sabe ni dónde estaba, ni para dónde iba, ni de dónde venía, ni sabía para dónde iba. Es un lugar estático. A veces nosotros llegamos a un lugar como el que llegó Jacob, que no sabía dónde estaba, no sabía si estaba en el lugar correcto, no sabía para dónde iba. Él llegó de huir, de correr de su hermano, dice que llegó a tal lugar. Y ahí, cuando llega a ese lugar, dice la palabra que él se acuesta a dormir y allí tiene un sueño. Y ahí es donde llega el sueño de la escalera. Dice que Jacob tiene un sueño y ve una escalera, y la escalera que él ve está viendo que ángeles suben y que ángeles bajan. Jacob no describe la forma de los ángeles, él no da una descripción, pero él entendió. Dios de alguna manera le hizo entender que estaba viendo ángeles, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Vemos que Jacob empieza a soñar, empieza Dios a hablar con él. La otra etapa de sueño que estamos viendo aquí en Jacob es que Dios nos conforta a través de los sueños, o sea, nos da fuerza, nos da energía, nos da propósito, nos señala un camino, nos señala una visión, nos dice lo que tenemos que hacer, nos da una instrucción, nos conforta el espíritu, porque este sueño, un Jacob angustiado, un Jacob atribulado, un Jacob cansado, un Jacob que estaba totalmente desconectado, que estaba en batalla, que no sabía ni para dónde iba, que no podía volver atrás porque su hermano lo estaba esperando para matarlo. Entonces no sabía para dónde coger y llegó a un lugar cansado, afligido, y allí es donde Dios le habla. En los momentos más difíciles a veces no escucharemos la voz de Dios, pero Dios nos ministrará en un sueño, nos hablará a través de un sueño, nos confortará a través de un sueño, nos va a traer una palabra de reflexión, nos va a elevar el espíritu a través de un sueño, va a elevar nuestra conciencia en un sueño, va a encaminarnos y a direccionar nuestra vida en un sueño. Jacob, dice la palabra, que después de este sueño se despertó, y dice la palabra que llamó a aquel lugar Betel, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice que allí adoró y levantó un altar. Después que Jacob tiene esa experiencia, dice que él dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Ya Jacob ya no tenía la visión como el Jacob que salió corriendo, sino como un tipo que tuvo una revelación, un individuo que pudo ver la manifestación, el cambio, el movimiento angelical, el movimiento espiritual, tuvo acceso al mundo espiritual. Y por eso es que el sueño o los sueños son una puerta, son un acceso al mundo espiritual. Tenemos un acceso porque Dios nos revela las cosas del espíritu cuando estamos dormidos. Dios nos conecta a las cosas del espíritu cuando estamos dormidos. Los sueños sí son importantes. Los sueños sí son significativos. A través de los sueños tenemos conexión directa a lo sobrenatural, conexión directa al mundo espiritual del cual la gente habla tanto. Jacob está viendo un movimiento del mundo espiritual, una escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan. Muchos predicadores eruditos dicen que había un cambio, el relevo de los ángeles, que estaban cambiando de horario, los ángeles de la mañana y los ángeles de esa hora estaban subiendo y los otros estaban descendiendo. Bueno, cada cual maneja su teoría y su manera de ver eso, pero yo lo que puedo discernir o puedo entender es que Jacob estaba teniendo una experiencia. Dios le estaba revelando su propósito, le estaba hablando de que Dios estaba con él, de que él tenía acceso a lo sobrenatural, de que aunque él salió huyendo, de que él salió corriendo, pero era un hombre de propósito. No podemos olvidar que Jacob es un hombre que tiene palabra, un hombre que viene y nace bajo una revelación, y nace con una revelación de arriba. La Biblia dice que cuando Jacob iba a nacer, su madre Rebeca no podía salir embarazada, no estaba en una pequeña esterilidad y no podía salir embarazada. Entonces esta mujer se va a la presencia, va a buscar a Dios, a consultar a Dios, ¿por qué no sale embarazada? Y allí llega la revelación de Dios y le dice, en tu vientre hay dos naciones, el mayor servirá al menor. Ella, teniendo esa palabra, teniendo esa revelación, entonces lo que hace ella es que
se empeña en amar a Jacob porque sabía que Jacob tenía una palabra desde su vientre, nació con una palabra y Rebeca se empeñó en cuidarlo, en sobreprotegerlo, en mantenerlo ahí cuidado. Incluso fue la que ideó toda la trama, fue la que ideó el robo de la primogenitura, fue la que ideó el cocinarle las lentejas a Isaac, fue la que ideó toda la trama, cómo engañar a Esaú. Es Rebeca la que hace todo esto. Es Rebeca que tiene una revelación, pero que no sabe cómo se mueven, cómo son los designios de Dios, que no entiende, ¿verdad? Cómo son los designios de Dios, porque muchas veces no nos basta con tener una revelación o tener una palabra. Hay gente que tiene una palabra, pero no sabe qué va a hacer con ella. No sabe si esperar, si actuar, cómo actuar. Entonces, muchas veces la gente teniendo una palabra quiere ayudar a Dios. Y ahí es donde se mete el problema. Cuando la gente quiere ayudar a Dios teniendo una palabra. Cuando la gente quiere ayudar a Dios cuando tiene una palabra. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que tú lo impulses. Cuando Él dijo algo, Él te habló algo, Él lo va a cumplir. Nosotros los seres humanos, cuando tratamos de interferir en las cosas que Dios va a hacer, lo que hacemos es que alteramos el curso de las cosas, alteramos el curso de lo espiritual, porque dañamos. Vemos que este suceso también se repite en Abraham y Sara, y Rebeca viene y repite lo mismo de Sara. También vemos que Dios le dice a Abraham y a Sara: tú vas a tener un hijo, y del vientre de Sara te daré una nación, tu descendiente será grande y será bendecido. Entonces Sara se turba, entiende que Dios no está actuando, entiende que Dios no se está moviendo, entiende que Dios se está retrasando, y Dios no se retrasa, Dios no llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Entonces ahí vemos como Sara interviene para dañar, para interrumpir lo divino, para alterar un diseño que ya estaba predicho en el cielo, que fue profetizado y que fue hablado, y el cual Dios le habló a Abraham face to face y le dijo: tu descendencia y de Sara, y serán benditas en ti las naciones. Pero Sara se adelanta, busca a su criada, busca a Agar y se le entrega a Abraham, porque dice que Abraham se estaba poniendo viejo. Y después esto creó un problema que se ha convertido en un problema hasta el día de hoy. Lo que no saben eso, la descendencia de Ismael, los ismaelitas, son todos los árabes que están en la tierra, que son los enemigos que rodean a Israel. O sea, mire cómo una alteración en una cosa sencilla cambia todo el trayecto profético, todo el trayecto espiritual, toda la esfera, incluso altera la realidad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué vamos a hacer cuando recibimos una palabra? ¿Qué hacemos? Tengo una palabra. Dios me dijo que el menor, vuelvo otra vez a Rebeca, Dios dice el menor, pero no te dice qué tienes que hacer. Nunca Dios le habló a Rebeca de que le quite primogenitura a Esaú. Dios no le habló de nada de eso, pero esa alteración provoca que Jacob salga corriendo, y ahí tiene un sueño. Ahí Jacob sueña. Ahí Jacob viene y empieza a soñar. Viene y tiene un sueño, y ese sueño poderoso, ese sueño especial de Jacob le impulsa, le ministra, porque los sueños te confortan. Hay sueños de Dios que te confortan. Cuando un sueño viene de Dios, ese sueño te conforta, te da ánimo. Cuando tú te ves que Dios te eleva, que te entregan algo, que te bendicen. Hay muchas maneras de cómo entender, interpretar los sueños. Por eso, no todo el mundo tiene la interpretación para tu sueño, porque la interpretación del sueño no está basada en la realidad, ni cambiando el contexto del sueño por la realidad que tú tienes, sino por la revelación del Espíritu. Porque muchas veces nosotros queremos cambiar un contexto de un sueño y involucrarlo a la realidad para complacer una idea que tenemos, pero no es la revelación. Se escuchó complicado, pero agárrelo ahí. Entonces, vemos que Jacob tiene el sueño, el segundo hombre en empezar a soñar, y tiene ese sueño donde la escalera, ángeles bajaban, ángeles subían, una manifestación sobrenatural, una gloria, algo especial, algo que a nosotros nos llama la atención. Vemos que la Biblia sigue hablando de sueños.
y habla de otro hombre que tiene sueños. Y este otro hombre que tiene sueños es José. José, hijo de Jacob, hijo de un soñador. No podemos olvidar que ya Jacob había soñado. Entonces José viene y también tiene esta área de que Dios le quiere hablar a través de los sueños. Era una temporada donde Dios estaba hablando a sus siervos a través de los sueños, y empezó Dios a tratar con José, y dice que José empezó a ver en sus sueños como 7 manojos, como 12 manojos se inclinaban ante él, y él ve como la luna, el sol y 11 estrellas se inclinan ante él. Entonces él empieza a tener una revelación, empieza a tener sueños que son revelación del futuro, sueños proféticos, porque le dije, hay sueños humanos, hay sueños de advertencia y hay sueños proféticos. Los sueños de José eran sueños proféticos. Te vine a decir el día de hoy, quizás estás pudiendo tener sueños proféticos y no te estás dando cuenta. Estás teniendo sueños proféticos y no te has dado cuenta porque no tienes el discernimiento en la revelación para entender tus sueños, para interpretar tus sueños y para comprender cuándo Dios te habla. Dice la palabra que José tiene sueños, pero José todavía no tiene el nivel, no está en la dimensión, no está en el nivel de la iluminación para comprender que sus sueños se tratan de un futuro profético. José no lo entiende, pero sus hermanos lo interpretan. Hello, los hermanos de José interpretan los sueños. Jacob entendió el sueño. José era que no lo entendía, porque recordemos que el que está soñando es un muchacho de un promedio de 14 años de edad. Es un muchacho que sus facultades mentales, que su madurez no ha llegado a plenitud, que todavía, aunque él quiere entender lo que está soñando, no lo puede entender. Y ahí es donde vemos que se forma el problema, donde los hermanos empiezan a celarlo, empiezan a decir, tú vas a ser más grande que nosotros, nos vamos a inclinar ante ti. Ellos interpretaron sueños. Miren, eran rebeldes, eran dañinos, eran muchachos muy fuertes, los hijos de Jacob, pero interpretaron. Y dice la palabra que también Jacob entendió el sueño. Jacob, como soñador, cuando escucha los sueños de José, lo primero que dice es, y se queda tranquilo, y se queda quieto, y dice, y Jacob meditaba en los sueños de José. Meditaba, ¿por qué meditaba? Porque él sabía que Dios le marcaba la vida a través de los sueños a la gente. Él sabía el poder, él sabía el acceso al mundo espiritual que tenía la gente a través de los sueños. Los sueños marcan muchas veces el futuro, marcan el futuro profético de una iglesia. Hay sueños que son proféticos, hay sueños que no se pueden ignorar, hay sueños que son claros, hay sueños que son poderosos, que nosotros no podemos ignorar. De vez en cuando el Señor me habla por sueños. Dios tiene muchas maneras de hablarme. A veces me ha hablado a mi espíritu, a mi mente, me habla por la palabra, me habla en su voz, retumba en mis oídos y en mi mente, y también me habla a través de sueños. Hay un asunto con los sueños de Dios que no sé si a usted le pase, usted lo va a comentar y lo va a decir. Hay un asunto con los sueños espirituales. Es que los sueños espirituales tienen una connotación que no se borran fácilmente. Si hay algo en los sueños que son poderosos, es que no se borran. Tienes un sueño, y cuando un sueño es un sueño profético o una advertencia, no se te olvida fácilmente. A mí no se me olvida. Recuerdo que cuando he tenido sueños y mis sueños vienen de Él, hay algo en mi pecho, me despierto con una intensidad en mi corazón, en mi pecho y en mi espíritu de comunicar, de hablar el sueño a quien Dios me lo reveló. Y Dios me habla a través del sueño, me revela a través de los sueños, incluso a veces me habla cosas claras, concisas, precisas y claras. Me revela escenarios, lugares donde después en el futuro yo me encuentro y digo, yo soñé que un día estaba aquí, yo tuve un sueño que yo estaba aquí, yo tuve un sueño que yo estaba en este lugar, yo tuve un sueño que yo una vez estuve aquí, yo tuve un sueño profético que yo una vez estuve aquí. Y he tenido mucha experiencia a través de los sueños y he visto muchas cosas espirituales a través de los sueños. He visto
manifestaciones espirituales a través de los sueños. Recuerdo una vez, creo que yo tenía 9 años, no voy a ser exagerado, y a mis 9 años tuve un sueño. Recuerdo que siempre en mí existió una sensibilidad por la presencia de Dios. Desde niño existió ese amor por las cosas de Dios, ese llamado que al día en mi pecho me llevaban a la iglesia, iba, me convertía, me descarriaba, me convertía, me apartaba. Pero en una de esas tuve un sueño. Y el sueño es que yo estaba en la casa, en mi casa, donde yo me crié, y estaba de noche, estaba oscuro el cielo. Y de repente yo escuché un sonido. Y cuando yo escuché un sonido, yo empecé a ver como la gente que eran cristianos de aquel momento, los ancianos, que muchos han muerto, otros ya están muy ancianitos, empecé a ver como ellos se elevaban en el aire y salían volando y estaban en el aire. Y en un momento yo recuerdo que mi mamá estaba en el aire también. Y yo la vi a mi mamá en el aire, y cuando ella estaba en el aire, yo salté y también me elevé y la tomé por los pies. Y yo le gritaba: mamá, no me dejes, mamá, no me dejes, yo quiero ir contigo, yo quiero estar ahí. Yo no era cristiano, yo quiero ir contigo. Yo veía como todos, se llenó todo el cielo de personas subiendo. Subiendo. Estos estaban subiendo lentamente, estaban volando en el aire. Pero yo agarré a mi mamá en el pie y le decía: mamá, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Y yo gritaba: no me dejes, no me dejes. Y en ese momento, cuando yo más intensamente estaba gritando, fue cuando empecé a llorar. Y cuando empecé a llorar, lloraba intensamente porque le decía: mamá, no me dejes. Cristo ha venido, Cristo ha venido, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Cuando eso sonaba mucho en una canción que había, se oye un grito, un lamento: Cristo vino, y me sonó en mi corazón y en mi mente, en mi espíritu, esta canción: Cristo vino y a su pueblo se llevó. Y yo me quedé y recuerdo que desperté llorando y llamé a mamá, le dije: mamá, me desperté en esa madrugada. Y ella me dijo: ¿qué pasa, mamá? Me dejó, usted me dejó, se fue. Usted me dejó y yo estaba llorando. Índole mashata lebra no masham male hambai. Ufana mashanda. Recuerdo que yo le decía: usted me dejó. Y ese día yo recuerdo que en la mañana fui y confesé a Cristo porque no quería quedarme. Dios habló conmigo. Hay gente que no es cristiano y está teniendo sueños de este tipo. Hay gente que no es cristiano y se ha soñado con la venida de Cristo. Hay mucha gente que no va a tener excusa porque se ha soñado con la venida del Señor. Se ha soñado con que Cristo ha venido. Se ha soñado con que Cristo vino y que ellos se quedaron. Que Cristo vino y que ellos no se fueron. Cristianos, evangélicos, pastores que se han soñado que Cristo ha venido y ellos se han quedado. Esos son sueños de advertencia. Sueños que te advierten. Sueños que te revelan el futuro. Sueños que son de advertencia para ayudarte, para tratar de atraerte a la presencia de Dios. Sueños que son advertencias espirituales. Aleluya. Recuerdo que en otra ocasión tuve otro sueño. Y en ese otro sueño que yo tuve, recuerdo que yo estaba en casa. Y recuerdo que en el sueño mi cama se hundió. Cuando mi cama se hunde, yo caigo hacia una oscuridad. No fue un túnel, hacia una oscuridad. Y cuando caigo a la oscuridad, en la oscuridad que caigo, está oscuro. Pero yo puedo ver pequeños tronos de personas sentadas en esos tronos. Y cuando veo esos tronos, las personas que están ahí, no les puedo ver el rostro, pero están ahí y todo está oscuro. Y cuando yo veo esto, ellos empiezan a reír y empiezan a reírse de mí. Estás aquí, caíste aquí. Gloria a Dios. Cuando escucho esto, dentro de mi alma y mi espíritu, algo en mi ser
tembló, algo en mi ser vibró, algo en mi espíritu vibró. Y empecé a decirle al Señor dentro de mí: Señor, ten misericordia de mí. 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 Y desperté en la cama y volví pidiéndole a Dios misericordia. Y volví, regresé pidiéndole a Dios misericordia. Si yo fuera a contarle todas las revelaciones y sueños que he tenido, no voy a terminar el video, no vamos a ir en las revelaciones, pero es para recordarle a esas personas que están teniendo estos sueños así. Hay sueños que no son pesadillas, hay sueños que son advertencia, hay sueños que son advertencia divina para que nos acerquemos a Dios, para que nos conectemos con la presencia de Dios, para que volvamos a orar, para que volvamos a entrar a la presencia, para que volvamos a buscar el favor de Dios, para que volvamos a invocar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay algo con los sueños de Jacob y los sueños de José. Es que los sueños de Jacob y de José eran proféticos. El de José es profético. Dice la palabra que José no tenía la interpretación. Y hay un tema que a veces nos turba mucho. Y es cuando soñamos, pero no tenemos la interpretación. No conocemos el significado. Y a mucha gente le está pasando con sus sueños que está soñando, pero no está recibiendo, no está entendiendo el significado del sueño. No está entendiendo qué significa, para qué es el sueño. Yo le dije, hay 3 áreas de los sueños. Están los sueños de advertencia, están los sueños proféticos. Y están los sueños también que son provocados por espíritus para interrumpirte, para atacarte. Demonios. Hay demonios que atacan en los sueños. Demonios que atacan tus sueños. Y esa es otra área que quizás tocaríamos más adelante. Vemos que Dios habla a José y su sueño le costó la cisterna, le costó la casa de Potifar y el sueño le costó la cárcel. Por soñar, por tener una revelación, porque Dios le habló. Porque Dios le ministró, se le reveló en un sueño. Vemos que después de que ya José sueña, entonces viene el copero y el panadero y sueñan. Esos sueños, uno de ellos era un juicio. Hay sueños que son juicios. Hay sueños donde Dios revela juicios que va a ejercer. Juicios que se van a ejercer sobre personas que Dios se lo está revelando. Yo he soñado que he visto gente que se van a morir y se mueren. Y a veces ese tipo de sueños o de revelaciones son revelaciones que uno no quiere comunicar, que uno no quiere decirlas porque uno siente que a alguien que está, por ejemplo, una vez tuvo una revelación. Había una muchacha, una jovencita que estaba enferma, una niña que estaba enferma, de 12 años más o menos. Esa niña estaba enferma, cayó enferma, muy enferma, y los pastores, los hermanos, empezamos a orar por ella. Oramos, estábamos orando en comunión con Dios. Pero yo tengo una particularidad a la hora de orar. Aprendí esto a través de ver videos, ver hombres de Dios de oración y leer libros de oración donde había un código, y hay un código en la oración, que hay oraciones que uno hace donde uno tiene que preguntarle a Dios para saber cómo uno va a orar. Uno no puede orar pidiéndole a Dios que sane a alguien que ya Dios determinó que se va a morir. Esa oración no va a funcionar. Vamos a gastar tiempo, vamos a gastar aire en los pulmones, vamos a gastar espacio y días orando por algo que ya Dios determinó. Espero que usted me entienda. Recuerdo que yo empecé a orar, pero cuando oro le digo a Dios, Padre, háblame. Cuando le digo que me hable, no me habló en la oración. Cuando me postré no me habló, pero después de unos días soñé. Y soñé que fui a la casa del pastor y que había muchas sillas afuera de la casa. Y que había muchas lonas. Había una lona, había sillas y estaba todo lleno de sillas. Y vi a la madre de la niña llorando y al papá llorando. Y en el sueño vi que la niña murió. Eso pasó, y pasó casi un mes después que la niña murió. Casi un mes después. Yo le comuniqué eso a mi esposa. Yo le dije, mi amor, Ginette, esa muchacha se va a morir. Ella me dijo, ¿tú crees? Yo dije, sí, se va a morir, pero es un sueño que yo no puedo comunicárselo a los papás. Es un sueño que ellos ahora mismo que están librando esa lucha, que están orando por ella para que Dios le dé la oportunidad,
Yo lo vi en sueño, ya yo vi que ella va a morir, pero no puedo decírselo. Mejor me lo reservo, pero ya lo vi. Pasados los días, cuando murió, me impactó. No me impactó tanto porque ya lo había visto. Ya Dios me llevó al futuro. Me llevó a ese momento y la joven murió. Resulta, hermano, que el mismo escenario que yo vi en mis sueños, cuando la muchacha había muerto, el mismo escenario se repitió, hermano, como un déjà vu. Yo lo vi tal y como fue mi sueño, así lo vi. Las sillas en la misma forma, acotejadas, las cosas ordenadas. Yo me impacté. Yo dije, wow, así fue que lo vi en los sueños. Vi la gente, vi a todos los pastores llorando, vi a la gente allá. Y vi como Dios nos advirtió. Hay sueños que Dios te revela lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, porque hay voluntad absoluta de Dios y nosotros los creyentes tenemos que aprender a orar, porque cuando Dios dijo que va a hacer algo, hay cosas que no lo cambia una oración. Hay cosas que Dios determinó hacer, que no lo va a cambiar nadie. Hay juicios que Dios lo determina, nadie lo cambia. Tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios para poder conocer los juicios. Cuando tenemos una revelación, tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, muéstrame. Por eso los profetas, cuando tenían visiones, Dios le decía, sella la palabra y no la hable. O sea, pues yo no entiendo a la gente que tiene sueños, revelación, que de una vez sale a hablar, sale a malinterpretar, a dañar, a afectar a alguien con una palabra preconcebida por no tener entendimiento. Recuerdo que antes siempre la gente se dirigía mucho por los sueños. Una vez un hermano me dijo, yo me soñé que usted estaba jugando dominó en un grupo de gente inconversa y usted estaba ahí bebiendo, y vino y me dijo eso, ay, ahogando, se estaba ahogando, el hermano se estaba ahogando, yo te vi descarriado y yo te vi. Yo dije, hermanos, cálmese. Manito, cálmese. Sí, pero yo te vi. Sí, fue un sueño. Gracias, hermano. Voy a orar más. Voy a consagrar mi vida más. Porque hay sueños que usted lo que tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. Hay sueños que la gente tiene que usted no puede decirle, no, es mentira del diablo. Ese no soy yo. No. Aquí todo el mundo está en un cuerpo humano y aquí cualquiera puede divariar. Pedro estaba cerca de Jesús. Pedro caminó sobre el mar y le dijo al Señor, Señor, no vaya a la cruz. Se le metió Satanás a Pedro. El diablo le infundió una palabra a Pedro y Pedro la soltó. Un hombre que andaba con Jesús. Entonces, aquí no hay excepto de nada. Aquí no podemos ignorar ni los sueños ni la advertencia. Aquí no podemos ignorar nada, porque hay gente que está en una altura y tú le dices, mira, yo tuve un sueño, una revelación que yo te vi caer. No, ¿a quién? Cuidado. A mí, cuidado. Ey, ese no fui yo. No. Cuando alguien le diga a usted que tuvo un sueño con usted, sea humilde. Dele gracias y dígale, ore por mí, que yo voy a orar por mí mismo también. Y vaya y ore, porque hay advertencias. Pero hay gente que ha salido con revelación a dañar a otros. Yo conozco iglesias que tienen doctrina porque una gente se soñó algo. Eso es un error, eso es un horror, eso es un desastre. Usted establecer una doctrina a alguien por un sueño, por alguien que tuvo una experiencia, por alguien que dice que tuvo una experiencia con Dios, y usted establecerle una doctrina a la gente por una experiencia. Eso es peligroso, eso mete miedo, que la gente tenga una incapacidad de evaluar, porque tuviste un sueño, que estaban vestidos de blanco, o sea, tu sueño vamos a llevarlo a la oración, y vamos a preguntarle a Dios qué significa tu sueño, porque tu sueño puede significar un nivel de santidad, un nivel de comunión con Dios, no que tenemos que vestirnos de blanco. Hello, ¿me escucha? Es una locura establecerle a gente doctrina por sueño. Y la mayoría de muchas iglesias fundamentan su dogmática doctrinales basadas en sueños. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, si viniera un ángel del cielo o uno de nosotros con un evangelio diferente al que yo ministré, sea anatema. O sea, si lo que la gente sueña no compagina, no se alinea a la palabra, ese sueño tírelo en un rincón, suéltelo, olvídelo, que Dios no está ahí. Si alguien se soñó algo y lo que se soñó no se alinea con la escritura, olvide ese sueño, que Dios no está ahí. Eso no fue de Dios. No lo aplique, ore, cúbrase con la sangre de Cristo, pero cúbrase. Mucha gente, una vez fue una hermana a mi casa apurada, corriendo, ahogándose, hermano. Tengo tanta experiencia de tantos sueños que usted se va a impactar. Fue esa hermana ahogándose en mi casa. Ay, a mí me dicen benigno.
Usted me conoce como Miguel Mateo, pero allá en Boca Chica, donde yo vivo, me conocen como Benigno. Y me dice, Benigno, yo me soñé que tú le estabas dando golpe a tu esposa. Cuidado. Yo le dije, ay, hermanas, espérese. ¿Qué fue lo que me pasó? Me soñé. Y repita la palabra. Se soñó, mi hermana, no fue real, no se angustie. No se angustie, no fue real, fue un sueño. Vamos a orar para que eso no acontezca, porque los sueños pueden ser relativos. En un sueño puede cumplirse, como también tú puedes cambiar lo que Dios va a hacer en un sueño a través de una humillación. Tú puedes cambiar un futuro, una profecía a través de un sueño, a través de tu humillación, de lo que tú vas a hacer en comunión con Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda el día de hoy. No nos vayamos a la ignorancia, a perder el entendimiento y a decir, ay, porque yo soñé y lo que yo soñé es así, cuando yo sueño así. Bueno, tu sueño hay que llevarlo a la Biblia. Y si tu sueño está compaginado con la Biblia, y si es de edificación a la iglesia, vamos a utilizarlo, vamos a aplicarlo y vamos a ponerle carácter al sueño. Le dije, el sueño tiene dos partes. Está la parte de la revelación de Dios, pero están los sueños humanos. Están los sueños que están producidos por un pensamiento. Usted se puede soñar conversando de alguien. Usted se ha soñado hablando de algo, de una persona. Me soñé hablando de fulano antes de dormir se acostó hablando de él y pasó toda una tarde hablando de que fulano y del problema de un hermano. Entonces eso es posible de que sea un reflejo de lo que usted en su subconsciente, porque no podemos olvidar la realidad humana, el subconsciente le arrojó toda esa información y usted se soñó con eso. Vamos a estar claros con eso. Esa es una parte que hay que aclararla para que la gente, pastor, Dios mío, me está hablando, sí, porque eso es así. O sea, los sueños pueden ser causa o resultado del subconsciente. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces, voy a hablar de la última parte, de los sueños que son provocados por espíritu. 5 minutos para hablar de esto. Hay sueños que son provocados por espíritu inmundo. Tenemos los sueños de Abraham, tenemos los sueños de Daniel, que Daniel interpretaba los sueños de Nabucodonosor, interpretó los sueños varias veces de Nabucodonosor y Dios lo usó, fue usado por Dios. Pero hay sueños que son provocados por espíritus. Hay espíritus que están en los sueños. Y ya hemos hablado de eso. El espíritu incubo y sucubo, que se mete en los sueños, se disfraza de esa mujer, por ejemplo, o ese hombre. Mire cómo actúa ese espíritu. Tú ves a una persona, a un hombre, en un programa de televisión, lo ves en la calle, ves algo y eso que tú ves te llama la atención. Y eso que tú estás mirando, ese hombre que te flechó, se quedó en tu subconsciente. Y los espíritus inmundos saben que algo te conectó, te flechó. Entonces vienen y se personifican con esa mujer o con ese hombre. Y viene ese espíritu a atacarte, a dormir contigo. Hay espíritus que vienen a tu sueño. Yo recuerdo que en ocasiones habían espíritus que venían a ahorcarme, a sacarme el aire. Muchas veces, muchos sueños, espíritus ahorcándome. Y en el sueño me estaba ahorcando. Y tenía que pedir auxilio desde mi espíritu, de mi alma. Señor, ten misericordia, porque no podía hablar. Que te cauterizan, que te traen una opresión sobre tu cuarto que tú no puedes ni mover, que te inmovilizan. Incluso he tenido sueños y he tenido situaciones donde los espíritus me inmovilizaban cuando estaba nuevo creyente. El espíritu venía, me inmovilizaban y yo no me podía mover y me ahorcaban, me agarraban por el cuello, me agarraban por los brazos, por la mano, inmóvil y yo queriendo mover. Y a veces me introducía incluso en 3 sueños diferentes dentro del mismo sueño, 1, 2 y 3 sueños y despertaba sudado. Hay gente que ha despertado oruñado, gente que ha despertado cortado, hay gente que ha despertado, hermano, con arañazo en la cara, que ha soñado peleando y se ha despertado así. Son guerras espirituales en los sueños. Guerras espirituales que se meten en los sueños. Por eso el tema es el mundo espiritual y los sueños. El mundo espiritual y los sueños, porque hay una amplitud en ese tema y creo que yo voy a hacerle otro tema, porque aquí yo voy a terminar le voy a hacer otro tema del mundo espiritual y los sueños, porque hay batallas muy fuertes que la gente está librando, espíritus de pornografía, espíritus inmundos que se meten ahí, que saben lo que está en tu subconsciente, en esa parte que tú alojaste esa información, que la guardaste ahí y tú no te diste cuenta, pero guardaste una imagen, guardaste esa parte que viste de esa mujer, esas pompis que viste, lo que te atrajo, se quedó en tu subconsciente y después soñaste con eso y eso te trajo un sueño negativo y espiritual, atacado por espíritu. Dios te bendiga.
Dios te guarde, es una bendición para mí poder compartir. Tu hermano Pastor Miguel Mateo estuvo con ustedes. Espero que Dios bendiga su vida, que Dios llene de bendición su alma y su corazón. Espero que este video haya tocado su vida, haya tocado su corazón y le haya llenado de bendición. Dios le bendiga y Dios le guarde.